La guerra ha cobrado millones de vidas a lo largo de la historia, pero algunas muertes fueron mucho más agonizantes que otras. Estas son historias de soldados que enfrentaron sufrimientos inimaginables en el campo de batalla. La muerte por gas mostaza en la Primera Guerra Mundial fue una de las armas más horribles, causando sufrimiento de días antes de morir. 22 de abril de 1915, cerca de Ypres, Bélgica. El frente occidental sigue en un estancamiento mortal. Miles de soldados de ambos bandos están atrincherados esperando el próximo movimiento. Las fuerzas aliadas, principalmente tropas francesas y canadienses, mantienen sus posiciones. Cuando de repente, alrededor de las 5 p.m., algo extraño surge a lo lejos. Una enorme nube de color verde amarillento avanza por la tierra de nadie hacia las trincheras aliadas. Al inicio, los soldados no entienden lo que ven. Algunos creen que solo es una cortina de humo para ocultar un inminente ataque alemán, pero a medida que esta nube se acerca, los hombres empiezan a oler algo penetrante e irritante. La nariz y la garganta arden, y ahí inicia el pánico. Esto no era humo, era gas de cloro, el primer uso a gran escala de armas químicas en la guerra. Las fuerzas alemanas liberaron más de 150 toneladas de esa sustancia desde miles de cilindros en sus líneas, y ahora avanzaba directo a las trincheras aliadas. Los soldados atrapados en la nube tosen y se ahogan de inmediato. Sus ojos arden y lagrimean, volviéndose casi imposible ver. Tropiezan a ciegas tratando de huir del gas. Pero está en todas partes. El gas de cloro afecta el sistema respiratorio y hace que los pulmones se llenen de líquido, ahogando a los soldados en tierra firme. Imagina estar en una trinchera, sin ver ni respirar, asfixiándote mientras tus pulmones se llenan de líquido. En ese momento de la guerra, no había máscaras antigas, no había ninguna protección. Los soldados solo podían correr y esperar dejar la nube atrás. Muchos no lo lograron. Las consecuencias del primer ataque con gas fueron devastadoras. Ese día murieron 5.000 soldados y 10.000 resultaron heridos. Muchos sobrevivientes quedaron con daño pulmonar permanente y tosieron sangre de por vida. Pero el gas de cloro solo fue el inicio. La pesadilla real vino después con la llegada del gas mostaza en 1917. El gas mostaza era aún más siniestro porque no solo atacaba los pulmones, atacaba todo. Cuando el gas mostaza entraba en contacto con la piel, causaba quemaduras químicas severas. Se formaban ampollas por todo el cuerpo, en los ojos, en la cara, en todas partes. Los soldados expuestos al gas mostaza sentían ardor, y horas después, sufrían dolorosas ampollas por todo el cuerpo. Sus ojos se hinchaban y se cerraban, quedando ciegos, y sus sistemas respiratorios se destruían internamente. Lo peor de morir por gas mostaza es que no era una muerte rápida. Los soldados sufrían durante días, a veces semanas, antes de finalmente morir a causa de sus heridas. No había antídoto ni tratamiento real. Los doctores solo intentaban que las víctimas estuvieran cómodas mientras se deterioraban lentamente. Ahora hablemos de la muerte por lanzallamas. Durante la Segunda Guerra Mundial, se usaron mucho lanzallamas en el Teatro del Pacífico, especialmente durante las campañas de salto de isla, cuando las fuerzas estadounidenses debían limpiar posiciones japonesas muy fortificadas. Los defensores japoneses se ocultaban en cuevas, búnkeres y túneles, lo que dificultaba eliminarlos con armas convencionales. Así que los estadounidenses usaron lanzallamas. Un soldado portaba un tanque de líquido inflamable en la espalda, conectado a una boquilla que lanzaba llamas hasta 18 metros de distancia. Al apretar el gatillo, un chorro de combustible en llamas incendiaba todo a su paso. Estas llamas alcanzaban más de 1000 grados Celsius. Imagina ser un soldado en un búnker creyendo estar a salvo, cuando de pronto, un chorro de fuego entra por la entrada. Las llamas no solo queman, se adhieren a todo. El combustible de los lanzallamas se adhería a superficies, incluso la piel humana. Los soldados atacados con lanzallamas tenían dos opciones: morir quemados o asfixiados. Las llamas agotan el oxígeno en espacios cerrados, así que, aunque el fuego no te alcanzara directamente, igual morirías por asfixia, ya que todo el aire respirable era absorbido de tu búnker o cueva. Los defensores japoneses en Iwo Jima y Okinawa sufrieron mucho por los ataques con lanzallamas. Los marines estadounidenses se acercaban a cuevas y búnkeres y lanzaban fuego dentro. Se decía que los gritos desde adentro eran absolutamente escalofriantes. Pero no solo los japoneses sufrieron. Los soldados estadounidenses que usaban estos lanzallamas estaban en gran peligro. Los tanques de combustible en sus espaldas los convertían en blancos principales. Si una bala enemiga impactaba ese tanque, el operador quedaba envuelto en llamas, víctima de su propia arma. Los operadores de lanzallamas solían tener una vida muy corta en el campo de batalla.
Luego está la muerte por deshidratación y agotamiento térmico. En la campaña mesopotámica de la Primera Guerra Mundial, la mayoría asocia este conflicto con las trincheras fangosas de Francia y Bélgica. Mientras tanto, en el Medio Oriente, especialmente en Mesopotamia, actual Irak, fuerzas británicas e indias combatían al Imperio Otomano en condiciones extremadamente brutales. En verano, las temperaturas en Mesopotamia solían superar los 48 grados Celsius. Los soldados marchaban por el desierto con uniformes de lana y mochilas pesadas. Y aquí el verdadero problema. Faltaban suministros de agua porque el mando británico subestimó gravemente las necesidades de sus tropas. Supusieron que los soldados requerían menos agua de la necesaria, lo cual resultó catastrófico. Miles de soldados mueren por deshidratación y golpes de calor, no por balas enemigas. Morir por deshidratación es brutal. Primero, dejas de sudar porque tu cuerpo ya no tiene más agua para gastar. Luego, tu temperatura corporal empieza a subir rápidamente, y sin sudor para refrescarte, te sobrecalientas. El ritmo cardíaco sube porque la sangre se espesa por falta de agua, dificultando el bombeo del corazón. Te vuelves delirante, confundido y desorientado. Los soldados se desviaban sin saber a dónde iban ni qué hacían. Varios hombres fueron hallados muertos lejos de sus campamentos, tras caminar en círculos hasta colapsar. Tus órganos fallan uno a uno, primero los riñones, luego el hígado y después los demás. La sed es insoportable, lo consume todo. Los soldados lo describieron como si sintieran que la garganta se les cerrara, como si los estuvieran estrangulando desde adentro. Algunos hombres, tan desesperados por agua, bebieron de ríos contaminados aunque sabían que se enfermarían. Pero la sed era insoportable. En 1916, durante el sitio de Kut, fuerzas británicas e indias quedaron sitiadas por tropas otomanas durante 147 días. Se quedaron sin comida y, lo más grave, sin agua. Los soldados bebieron del Tigris, contaminado con aguas residuales y enfermedades. Miles murieron de cólera, disentería y deshidratación. Los soldados sobrevivientes dijeron que ver morir de sed a sus compañeros fue peor que cualquier batalla vivida, porque era tan lento, tan doloroso, y no había absolutamente nada que pudieran hacer para ayudar. Finalmente, hablemos sobre la muerte por pie de trinchera y gangrena en la Primera Guerra Mundial. Aunque no parece tan grave como los ataques con gas o lanzallamas, fue absolutamente brutal. Esta condición se desarrollaba cuando los soldados pasaban largos periodos de tiempo de pie en trincheras frías, húmedas y llenas de lodo. En la Primera Guerra Mundial, los soldados podían estar días o semanas en trincheras inundadas. La exposición continua al frío y humedad contraía los vasos sanguíneos de los pies y cortaba la circulación. Los pies se hinchaban, se volvían rojos o azules y se entumecían. Al inicio, los soldados no sentían dolor, lo que empeoraba la situación porque no notaban la gravedad. Pero luego, a medida que la condición avanzaba, el tejido empezaba a morir. Ahí es cuando comenzaba el dolor. Los soldados lo describían como una sensación de ardor y agonía, como si sus pies estuvieran en llamas. El olor a carne podrida llenaba las trincheras cuando se instalaba la gangrena. Cuando la gangrena avanzaba, la única solución era amputar. Recuerda, hablamos de la Primera Guerra Mundial. La atención médica en los hospitales de campaña era muy básica. Los antibióticos aún no existían, así que si la gangrena se extendía, como solía pasar, el soldado moría lentamente y con mucho dolor por sepsis. Mientras la infección devastaba su cuerpo, decenas de miles de soldados perdieron pies, piernas o la vida. El pie de trinchera era completamente prevenible si tan solo hubieran podido mantener sus pies secos y calientes, pero la naturaleza de la guerra de trincheras hacía eso imposible. Estas historias son desgarradoras, pero es importante recordarlas. Estos hombres sufrieron de forma inimaginable. Al menos debemos reconocer su sacrificio y aprender de la historia.